mañana con 33 minutos. En nuestro segmento de entrevistas del día de hoy nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, con quien vamos a conversar sobre, primero, la ley económica urgente que está en la Asamblea Nacional. Antes de eso, bienvenido, muy buenos días, ministro. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Lautaro, un gusto estar aquí. Bien, y precisamente lo que decía entonces, esta ley económica urgente, entendemos, también tiene una parte que podría beneficiar a la construcción. En materia entonces de obras públicas, ¿cómo lo podría hacer? El corazón de la ley es la generación de empleo. Hoy los asambleístas tienen la responsabilidad de cerrar la brecha de infraestructura que tiene el país. Esa brecha de infraestructura es enorme, no solo infraestructura vial, energética, salud, educación. Con creatividad, esta ley puede ser usada casi para cualquier tipo de infraestructura. Entonces, nosotros, para mantener la red vial, deberíamos estar gastando 1.000 millones anuales y en los últimos 6 años solo hemos gastado 1/3 a 1/5. Rehabilitar o reparar vías es mucho más caro. Cerrar esa infraestructura vial, esa brecha en infraestructura vial, solo la vamos a poder cubrir al mediano plazo con inversiones privadas. Ahora, si hablamos de empleo, entonces, ¿cuánto se puede generar? ¿Cuántas plazas? Según el BID y el Banco Mundial, se ha estimado que cerca de 20.000 a 40.000 empleos se pueden generar por cada 1.000 millones de inversiones públicos-privadas. Esto quiere decir que si tenemos un pool de proyectos que podríamos generar entre varios proyectos de varias carteras de estados de 4.000 millones de dólares, podemos generar 80.000, 120.000 empleos. ¿Ese pool de proyectos? Existe un pool de proyectos en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas que ya existe hoy en día, en donde se están trabajando en proyectos en energía, en infraestructura vial. Nosotros nos vamos a enfocar en 2 o 3 este año para dejarlos licitados. Para tenerlo un poco más claro, ¿qué dice la normativa actualmente sobre estas relaciones o estas inversiones público-privadas y qué es lo que cambiaría con la ley económica urgente que está en la Asamblea Nacional? ¿Cómo ayudaría? ¿Qué cambiaría? Más importante de lo que dice, que primero fue un decreto ejecutivo que se hizo ley y que está como parte de incentivos tributarios. La ley de APPs no necesariamente debe tener incentivos tributarios. Puede venir acá un inversionista privado y dentro del modelo económico ganar el suficiente dinero y pagar los impuestos que le correspondan por ley. Lo importante acá es que va a ser un marco jurídico primario que va a generar confianza. Un inversionista que está afuera y quiere venir a invertir en infraestructura, no necesariamente va a haber un solo proyecto. Va a haber un programa de proyectos, va a haber 3 o 4 proyectos en varios sectores en donde su empresa puede invertir y tener seguridad jurídica a largo plazo. Es decir, que en la ley también se pone o implica, digamos, este marco jurídico, se lo ha aplicado, digamos, opuesto en la ley económica urgente propuesta por el Ejecutivo. Es correcto, claro que sí. Y otra cosa más, un beneficio adicional. Por ejemplo, los multilaterales nos han mostrado su satisfacción con la redacción de esta ley. Se fue redactada junto a ellos en mucha parte y ellos están prestos a dar contragarantías para que se cumplan estos contratos. Eso es muy importante porque le garantiza la inversión al inversionista privado. Ahora, si vemos un mapa de Sudamérica, vemos que Colombia, se saltan Ecuador, Perú y Chile tienen gran fortaleza en las alianzas público-privadas. Sería interesante, ministro, compartirle a la gente las cifras que usted tenía comparativas de cuánto está invirtiendo el Ecuador en estas alianzas público-privadas versus los demás países, tanto en millones de dólares como en proyectos, para que entendamos si es viable o no y si funciona o no funciona. Yo le agradezco la pregunta porque la verdad es que los datos y los números marcan la diferencia, ¿no? Colombia tiene desde el 2012 al 2021 47 proyectos de iniciativa público-privada, con un promedio de 5 proyectos anuales y con un promedio de 3.500 millones anuales de inversión público-privada. Perú tiene 64 proyectos en el lapso entre 2008 y 2018. Estos son 6.4 proyectos anuales, una inversión aproximada de 2.000 millones anuales. Chile tiene 110 proyectos en 20 años, una inversión de 1.000 millones anuales aproximadamente. Ecuador tiene 5 proyectos desde el 2015. ¿Qué esperamos que pase con esta ley? Que evidentemente hayan más proyectos y que no hayan licitaciones fallidas. Cuando uno saca una licitación, lo más probable es que con esta ley y con las garantías que preste y la seguridad jurídica hayan muchos más oferentes interesados en venir. Listo, entonces hoy, de hecho, en la Asamblea Nacional se va a debatir este proyecto de ley. Hoy podría aprobarse y entraría en vigencia el próximo año. En temas tributarios y económicos nos han dicho que los resultados se verían en 90 días. En este tema específico de las alianzas público-privadas,
¿Cuándo podrían empezar a llegar estos proyectos? Bueno, nosotros no estamos sentados esperando a que la ley esté vigente, ya estamos trabajando, pues no es que no existe un marco jurídico para trabajarlas. Esto va a fortalecer mucho más las alianzas público-privadas. Y como le dije, en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas ya tenemos un pool de proyectos en donde estamos haciendo la prefactibilidad, los modelos económicos, para ver en esos proyectos cuánto tendría que poner el privado para generar estas licitaciones, ¿no? ¿Cómo qué tipos de proyectos están analizando? Bueno, estamos, por ejemplo, con el Quinto Puente, la Manta Quevedo, son dos opciones, infraestructura vial, la estructuración de la concesión, la posible concesión del puerto de Esmeraldas, que es el único que no está concesionado, y así otros proyectos de infraestructura. También se irían a... Un segundo, perdón que le interrumpa. Sí, claro que sí. Y otro tema más es que solo le estoy mencionando los proyectos viales. En otras áreas justamente también se puede usar. Por ahí va mi pregunta. Sí. ¿Se está entonces también analizando, por ejemplo, infraestructura en educación, salud y otras? De eso no conozco si hay proyectos ya en carpeta, pero la ley permite que la inversión pública-privada sea usada para infraestructura en educación y salud también. Había un proyecto que Darío Herrera, el exministro, había presentado públicamente, era la autopista Quito-Guayaquil, y que se necesitaba alianza público-privada. ¿Ya han podido revisar ustedes ese proyecto? ¿Es factible y viable poder ejecutarlo? Sí, por supuesto que sí, es factible. Mire, en los proyectos viales lo que tenemos que entender es que nosotros no tenemos tráficos tan grandes como otros países. Si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, Colombia tiene un costo de construcción que es ligeramente menor a nosotros. Ni siquiera ligeramente, más o menos el 15 al 20% menor. Es decir, los costos de los proyectos, un mismo proyecto que se hace en Ecuador y en Colombia, acá sale un poco más caro. Ellos tienen más tráficos normalmente en las vías y ellos pagan mayor peaje, ¿ya? Entonces, es un tema de saber bien con el tráfico cómo va a recuperar la inversión el privado. Y si es que dentro de ese tráfico no se puede recuperar, ahí es donde vienen los famosos aportes estatales. Pero eso tiene que estar muy bien definido en un modelo económico. Pero ahí es el miedo de la gente de que sean peajes con un costo muy elevado. ¿Eso cómo se va a controlar? Bueno, ese tema, primero que lo tenemos que tener una discusión a nivel país por lo que está pasando en las concesiones actuales, en donde se paga $1, el usuario paga $1, pero en muchos de los modelos económicos está establecido que el peaje sea más. Esa diferencia no es que el concesionario la deja de recibir, sino que nosotros la condenamos con deuda diaria por el diferencial de vehículos que pasan multiplicado por el diferencial de tarifa multiplicado por el número de vehículos. Entonces, eso está generando un problema de deudas acumuladas que es muy grande. Ese tipo de cosas es lo que no podemos tener acá. Entonces, nosotros deberíamos de ver o peajes mayores para estas inversiones públicos-privadas que sean realistas y que garanticen la ejecución del contrato, porque si no, simplemente no vamos a tener inversionistas. Y por otro lado, tenemos que ver si es que es requerido que haya algún aporte estatal en estas vías. Hoy nos vamos a enfocar en proyectos que sabemos que tienen una estructuración que pueda salir económicamente. Y precisamente usted entonces se ha referido tanto al mantenimiento de vías actuales, a proyectos, por ejemplo, como el Quinto Puente, la Manta Quevedo, otro en Esmeraldas. ¿Hay proyectos nuevos que también se estén contemplando dentro de este año, incluso para dejarlos por sentado sobre la mesa? Bueno, aparte de iniciativas públicos-privadas, que es un tema muy relevante porque, como le expliqué y lo vuelvo a ratificar por la importancia de lo que se juega hoy en la Asamblea, esto nos va a poder cerrar, nos va a permitir cerrar en el mediano plazo la brecha de infraestructura que tenemos. Esa es la importancia de esta ley. Pero independiente de eso, tenemos obra pública normal. Y en obra pública normal, el problema con lo que nos hemos encontrado es el presupuesto, y lo que hemos estado haciendo es revisar todo el presupuesto que tenemos, todos los fondos disponibles, y revisar también todas las carpetas de proyectos disponibles para ejecutar. Entonces, ahí hay muchas necesidades y fondos que unos son atados a ciertas obras, otros son de emergencia para el fenómeno del Niño y que los pretendemos usar inteligentemente para maximizar el impacto que vayamos a tener. Le pongo un ejemplo, hay muchas vías, hay mucha gente que piensa que debemos de solucionar 100 kilómetros de vía, pero dentro de esos 100 kilómetros hay 2 o 3 puntos que son los claves a solucionar, porque ahí es donde los asaltan, los roban y los matan hoy en día. Entonces, pretendemos ahorita priorizar esos 3 puntos a solucionar absolutamente toda la vía, porque no tenemos mucho dinero. El presidente Noboa habló sobre la construcción de una megacárcel y de otras cárceles de máxima seguridad. ¿Eso también le compete a su cartera de Estado? ¿Ya han conversado sobre este proyecto? No necesariamente compete acá. Okay. Seguramente en otros países, por ejemplo en Chile, yo sé que por iniciativas privadas se han manejado la construcción de ciertas cárceles, un modelo económico que lo tienen muy bien regulado, pero yo no sé si el presidente Noboa
quiere usar este mecanismo para hacerlo. Bien, Pero ahora, bien lo pudiera hacer. vámonos a otro tema, el fenómeno del niño. Sí. Hemos visto que las consecuencias, digamos, en estos últimos meses que se preveían fueran mayores, pues están siendo leves, según ha registrado ya las autoridades pertinentes. ¿Qué es lo que ocurre con los puentes Bailey que se tenían planeados desde la anterior administración? ¿Cómo encuentran incluso los planes para la contingencia del fenómeno del niño? El ministerio lo hemos encontrado como el país, sin recursos y con mucho por hacer. Esa es la verdad. Ahora, en materia del fenómeno del niño, tenemos, se han identificado 12 puentes Bailey existentes, que lo que vamos a tener que hacer es ver en qué estado están, mantenerlos y ponerlos a disposición en sitios donde se puedan usar, pero no los 12 Baileys pueden llegar a ser los mismos 12 una vez que se haga este ejercicio. Puede ser que logremos rescatar 4 o 5. Eso se está trabajando. Como por ejemplo, ¿en qué sectores? Hay en varios sectores, están regados por todo el país. Sé que hay unos en la Zonal 7 y otros están regados por todo el país. ¿El de Río Blanco no está dentro de esos? No, ese es un puente Delta y el Río Blanco ya se lo va a entregar esta semana. El 23 de diciembre. Sí, el 23 de diciembre van a pasar vehículos, probablemente visitemos nosotros la siguiente semana el proyecto. Bien. El puente del río Upano también, que era un proyecto que estaban haciendo junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, querían hacer 3 puentes en esta zona de Macas. También le han reportado, ministro, cómo se encuentra esta obra, cuándo va a estar lista y sobre todo, si el fenómeno del niño llega con mayor fuerza en los próximos meses, que no se vayan a ir esos puentes, que es lo que ha pasado antes. Sí, entiendo que el diseño prevé todas las consideraciones hidráulicas del caso. Entiendo que también hay un porcentaje de avance un poco reducido por unos temas de orden técnico y justamente en el área de mi especialidad, de la geotecnia, que yo dije, en algún momento quiero escuchar todo el detalle para poder resolver y hacer que avance ese tema y que no pase lo que usted está diciendo, ¿no? Pero quiero terminar de responder lo de los puentes Bailey, que es importante. Había un proceso de subasta inversa que había sido recomendado declarar desierto por una comisión técnica unos 3 o 4 días antes de nuestra posesión y nosotros estamos tratando de rescatar ese proceso. Y aparte, con los créditos del Banco Mundial, que los estamos terminando de gestionar, hay un último trámite que estamos terminando de hacer para que eso pueda ser desembolsado. Ahí también hay la adquisición de cierta maquinaria para atender el fenómeno del niño y de puentes Bailey, ¿no? Bien, este proceso que se había sugerido que se declare desierto, ¿cuántos puentes Bailey ayudaría 21. también? 21 están dentro de este proceso. ¿Para cuándo creen que podría ya salir? Yo creo que los primeros puentes los podemos tener en 75 días más o menos. Ah, de acuerdo, o sea, es decir, con el proceso ya cerrado. Con el proceso cerrado, sí. ¿Cuándo se podría cerrar el proceso? Yo creería que este año. O sea, Sí. terminaríamos, digamos, con este proceso cerrado y para enero del 2024 ya contaríamos estos 75 días para Sí, los puentes. correcto. Bien, ¿qué otras competencias tiene el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en el plan para el fenómeno del niño? En el plan del fenómeno del niño, un trabajo de oficina muy necesario que estamos haciendo ahora es coger todos los resultados de los análisis que ha hecho la Secretaría Nacional de Riesgos, que ellos entregan mapas de amenaza, amenaza alta, media, baja, de inundaciones o de movimientos de base. Eso no nos dice mucho, porque simplemente nos dice en qué zonas hay amenazas. Pero a mí me interesa donde la amenaza es alta, saber dónde mi vulnerabilidad en la infraestructura es baja. Ese mapa lo hemos generado nosotros, saber la red vial en qué estado está en esas zonas o los puentes en qué estado están en esas zonas. Ahí donde la vulnerabilidad es baja y la amenaza es alta es donde tenemos el mayor riesgo. Claro. El riesgo es la combinación justamente de amenaza y vulnerabilidad. Y en esas zonas vamos a disponer de maquinarias y puentes Bailey. Y aparte estamos coordinando también con los gobiernos autónomos descentralizados, que ellos también han adquirido a través del BEDE ciertas maquinarias y ciertos puentes para que sea un trabajo en conjunto este tema. Por ejemplo, la vía Loax-Santo Domingo es muy vulnerable cuando llueve, hay muchos deslaves. Usted se reunió esta semana con la prefecta de Santo Domingo y también con representantes de la prefectura de Pichincha. ¿En qué quedaron? ¿Cómo van a poder trabajar en conjunto? Porque ya está lloviendo fuerte en esta zona de la Sierra Norte del país. ¿Cómo van a evitar que haya estos inconvenientes y que se tenga que cerrar la vía por los diferentes derrumbes? Bueno, ese punto en particular no fue tocado, el tema del fenómeno del niño. Tratamos mucho más temas administrativos de esa vía. Son contratos que son complejos en su manejo, pero ese punto en particular no lo hemos tocado. Okay. Bien, y esta pregunta muy general, sobre el estudio que ustedes o el análisis que ustedes han realizado en este tiempo que ya están en la administración,
¿cómo encuentran la red vial? ¿Qué porcentaje tenemos de red vial en buen estado o en mal estado? En mal estado está más o menos la mitad, 45 al 50%. Eso es lo que Sí. entonces ahora, digamos, están los ojos sobre ese 40-50%. En parte sí. A ver, tenemos recursos que son finitos y necesidades que son muy grandes. ¿Ya? Entonces, la idea va a ser que con esos recursos finitos tratemos de estirar el dólar para tener mayor participación en esas redes viales que están malas. Hay algo famoso que nosotros aquí en el Ministerio llamamos como los puntos críticos. Hay puntos que son más críticos unos que otros. Vamos a clasificar esos puntos críticos y ver en esas vías si esos puntos críticos más dañinos los podemos resolver. Bien. Sí. Ministro, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias. Muchas gracias. Conversábamos con el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Con eso nos vamos a una pausa, amigos.